Yo te iba a decir. charlando un rato. Quizás a partir por una hora no podés contar chistes. Arranquemos como polémica en el bar. Ya con la conversación empezada. Hasta dos veces Lizazo, mirá. Y viste, tiene doble presencia. Vale, no. Doble. Bueno, ya estamos en vivo. Bien. Bueno, Gracias. gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, iniciamos este conversatorio por los 15 años de la Ley de Educación Técnico Profesional que se sancionó el 7 de septiembre de 2005. Se promulgó el 8 y se publicó en el boletín oficial el día 9. Entonces a veces en estos días hemos estado hablando con distintas personalidades que han sido factor importante en el desarrollo de la ley y que decimos qué días festejamos, ¿no? Lo que hablamos en estos días, el 7, el 8 o el 9, en realidad fueron los 3 días y un poco recordando, a mí tengo como parte de 35 años de trayectoria en la educación técnica, la suerte de haber vivido ese momento con algunos de ustedes, ¿no? Que están acá y algunos de los compañeros que nos están mirando en este momento en el vivo de Facebook. Fueron mucho tiempo de trabajo. En un video que vamos a ver en estos días por esta vía, hay un recordatorio de la profesora Marta Fester, que fue un artífice importante dentro de este proceso de la ley de ETP. Nosotros estuvimos aproximadamente un año y medio reunidos, tanto en el ámbito del INEP como haciendo intercambios adentro de cada jurisdicción, todos los referentes de las provincias, todos los representantes de las provincias y los equipos, y de esa misma forma también llevando esta inquietud a cada una de las instituciones educativas, donde también había un gran nivel de, ustedes recordarán, un gran nivel de movilización en algunas jurisdicciones como provincia de Buenos Aires. Veníamos de la ley federal, veníamos de haber perdido el primer y el segundo año, de haber quedado con el polimodal y los TTP, de un debilitamiento de la educación técnica fundamentalmente, de una, vamos a decir, separación de la ETP, educación técnica superior por un lado, formación profesional. Pero un poco, ¿no? En este grupo se acuerdan que yo les recordaba que nosotros trabajábamos en el piso 12, donde estaba en ese momento la subdirección de educación técnica, y no teníamos ni el más mínimo contacto con formación profesional, que es una cosa totalmente diametralmente opuesta de lo que nos pasa ahora, que estamos reunidos casi permanentemente. Creo que vale la pena, bueno, de este equipo que estamos acá juntos, y poder también contar a quienes nos están viendo lo que hacemos día a día para tratar de sostener esa ley que costó mucho. Fue una pelea muy importante. 11 horas duró la sesión en la Cámara de Senadores el día que se aprobó la ley, y que después se tradujo en un cambio muy importante, porque a veces parece que solo el fondo de la ETP es lo importante, pero en realidad la ley vino a reordenar el Sistema Nacional de Educación Técnico Profesional en el país, que había quedado totalmente atomizado por la ley federal. Y bueno, un poco la propuesta de este conversatorio es tener en cuenta esto, porque ese fue un punto de inflexión para todo lo que estamos trabajando en este momento, los proyectos que estamos teniendo en los distintos niveles, ¿no? Y en este sentido charlamos mucho con todos los compañeros, centralmente con Mariano, que estamos pensando cosas nuevas en el marco de todas las líneas de trabajo que está planteando la Dirección Provincial, la Subsecretaría de Educación, y lo que se plantea desde la Directora General de Cultura y Educación. Así que, bueno, Mariano, creo que me parece que vos, que sos el responsable de tantos servicios educativos y de tantos alumnos,
de la fracción de ETP que tiene educación obligatoria, tanto como Luis y Oscar, hagas alguna intervención al respecto. Te dejo la palabra. Bueno, te agradezco el pase de la palabra. Bueno, Mariano Ferrari, como decía Daniel, a cargo de la Dirección de Educación Técnica en esta etapa. La verdad que todos estos días que uno recuerda, la ley se va para atrás 15 años, es como que en mi cabeza empezaron a suceder distintas escenas y a recordar distintos momentos, ¿no? En mi caso, que provengo de una escuela que era una escuela CONET, la ley, más allá de todo lo que se había perdido en la etapa de la ley federal, también teníamos un vacío enorme con respecto al tema de equipamiento, de actualización, y me acuerdo que teníamos esos viejos tornos con opoleas, esas lijadoras de banda, pero que habían quedado totalmente obsoletas, mucho con juego, porque eran producto de donaciones que se conseguían, de alguna vez que cambiaba el equipamiento y se los donaba a la escuela técnica. Y recuerdo que nosotros, para poder comprar, para poder tornear, tener material para tornear, fundíamos latas de aluminio que recolectábamos, juntábamos chatarra, vendíamos chatarra y hacíamos todo un trabajo de hormiga, o sea, de una escuela técnica que estaba totalmente sin recursos y que el financiamiento era a costa de ponerle pecho y ponerle el hombro y laburar con la cooperadora y trabajar con las empresas de la zona. La verdad que fue una etapa muy, muy linda, muy rica, por lo que era el trabajo para defender una modalidad y para que puedan nuestros chicos y nuestras chicas tener elementos y materiales. Y la verdad que cuando llegó la ley de educación técnica y cuando llegó la posibilidad de contar con un fondo de ETP, y fue realmente una bocanada de aire fresco, ¿no? Yo recuerdo que en esa etapa, en la escuela que yo estaba, el director era una persona bastante conservadora en todo sentido de la palabra, y cuando se planteó el tema de los planes de mejora, empezamos un grupo de docentes a trabajar, a armar todo eso, que era todo un chino, era la primera vez. Y bueno, me habían encomendado que yo estaba como MATP y como profe, me habían encomendado que me ocupara de hacer la presentación de las tarjetas. Bueno, trabajé una semana entera, fin de semana, sábado, domingo, pero en ese momento, bueno, era todo un trabajo así enorme. Y me acuerdo que ese lunes, que hay que entregarlo el martes, todo en La Plata, ese lunes voy a la escuela y le presento al director todas las carpetas que había llevado armadas con todas las líneas que podíamos trabajar. Y me dice, no vamos a llevarlo porque esto es todo política. ¡Ja! Me da una vena mal, ¿sí? Porque era todo un trabajo enorme y recuerdo que dije, bueno, mañana me voy a pasar el día de licencia y me voy a ir a La Plata a presentar los planes, porque la verdad que haber trabajado todo un grupo de gente durante muchos días para que esto quedara en la nada, no me parecía que era una decisión correcta. Bueno, ¿cómo terminó la cosa? Me terminó llevando a La Plata, fuimos, presentamos todo allá en el viejo edificio de 55 y 12, presentamos los planes y la verdad que cuando fue dictaminado entre los primeros 25 planes que se entregaron a Nación, eso nos permitió comprar cantidad de tornos, fresadoras, bancos de neumática, electroneumática, herramientas, o sea, generó toda una posibilidad enorme de que los entornos formativos se empezaran a transformar en realmente entornos adecuados a lo que requería el mundo en ese momento, y fue una escuela que empezó a transitar esa senda de trabajar en forma conjunta para poder equiparla, para poder actualizarla, para poder llevarle a los chicos y a las chicas de la escuela una posibilidad distinta, con otra calidad. Pudimos empezar también a estrechar lazos con el desarrollo productivo, y la verdad que también le dio un salto de calidad en la matrícula, porque también la ley acompañó a un crecimiento enorme
Y la escuela, hoy por hoy, de la que después fui director, antes de empezar toda esta trayectoria en la gestión, hoy tiene casi 3 veces más matrícula que tenía en ese momento. Y bueno, obviamente es una escuela que se ha mantenido actualizada a pesar de los últimos años que no se ha podido continuar con esto. Pero la verdad que fue muy grato recordar esa etapa, recordar todo el trabajo y todo lo que nos generó a ese equipo desde ese momento, lo que era trabajar por un objetivo común, que era poder tener unos entornos formativos como realmente consideramos que la educación técnica merecía y que nuestra comunidad tenía que tener. No sé, vos, Cris, que estabas también en el equipo directivo, ¿cómo te agarró en esta etapa? Bueno, me presento, Cristina Joelson, acompaño a Mariano Ferrari en la gestión de educación técnica de nivel secundario. Estoy como subdirectora de gestión institucional, un cargo nuevo en el sistema, y contenta de estar en este espacio para contar un poco las experiencias que hemos transitado. A mí me tocó vivir esa etapa ocupando cargo de conducción en una escuela técnica de la ciudad de La Plata. Me tocó el trabajo de la consulta. Nos llegaban los documentos, había que debatirlos, teníamos que desglosarlos, entender un poco cuáles eran las líneas de trabajo. En ese momento los docentes estaban como muy tranquilos en la situación que estaban y no entendían mucho la necesidad de un cambio estructural. Y cuando se empezó a reflexionar sobre algunas cuestiones que estaban pasando realmente en la escuela, se pudo ver aquellas falencias que por suerte la ley vino a destrabar. Cuando nos preguntábamos, por ejemplo, ¿realmente estamos desarrollando oportunidades para que los chicos se acerquen al mundo del trabajo y hagan prácticas? En las escuelas no estaba pasando esto. Cuando pensamos en la articulación con ciencia, con trabajo, con tecnología, ¿está pasando esto en las escuelas? No estaba pasando. Cuando pensábamos en la formación laboral, en la preparación para el mundo del trabajo, ¿lo estábamos haciendo dentro de las escuelas? Y pobremente, porque era mucha clase teórica, mucho pizarrón, mucha tiza y poco taller. O sea, el taller se hacía con lo poco que había, con lo poco que se podía conseguir. Esto que contaba Mariano era fuerza de cooperadora, fuerza de donación, y la ley de ETP vino a abrir nuevos caminos en este sentido de ampliar la formación, de proveer equipamiento, de ayudar a las escuelas a que se abrieran al mundo del trabajo. Creo que el desarrollo de las oportunidades que se crearon a partir de la implementación de la ley de educación técnico-profesional transformaron la escuela técnica. Fue una escuela antes y otra escuela después. Así que yo en ese sentido estoy feliz de haber participado de esa etapa, de haber acompañado a los docentes que en ese momento estaban conformando mi plantel, de poder llevar esta discusión a la mesa y la reflexión y la apertura para aportar nuevas ideas y para contribuir a esta ley de la que estamos tan contentos. No sé si alguien quiere contar alguna otra de sus experiencias. ¿Ricardo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo me presento también, Ricardo de Gisi, estoy a cargo de la Dirección de Formación Profesional de aquí de Provincia de Buenos Aires. En ese momento histórico, en esa coyuntura, yo en realidad me desempeñaba en los equipos técnicos de nivel central de la ciudad de Buenos Aires. Yo no trabajaba en ese momento en la provincia de Buenos Aires y en realidad participaba en el ámbito federal como ciudad de Buenos Aires, como representante de los equipos técnicos, en esa discusión de la construcción de la ley. Así que lo que más recuerdo de ese momento era el nivel de discusión y el contenido de la discusión, que era muy, muy intensa, ¿no? Digamos, por primera vez, por muchos años yo era docente de base en una escuela técnica, por primera vez el tema de la agenda se discutía en todas las escuelas, aparecían los diarios, el tema de la educación técnica, en los medios, en los niveles centrales, en los niveles de decisión política,
aparecía una agenda, digamos, cada vez más centralizada con respecto a lo que era la educación técnica, los problemas que tenían y cómo impulsarla. Eso es lo que más recuerdo de aquel momento. La verdad que inició, a mi entender, un proceso que para mí es como un hito desde el punto de vista de lo que fue la institucionalización de la educación técnica en Argentina. Digamos, primero pensándola como modalidad y como integralidad. Esta perspectiva más de carácter sistémica. Recuerdo también la discusión que había con respecto a la formación profesional en aquel momento, que era una fuerte discusión de institucionalizar la FP como parte de la modalidad. Esto era muy importante para la FP históricamente en Argentina, inclusive en la época del CONED, que era el momento de mayor relevancia a la educación técnica en Argentina, en términos de su constitución y identidad. La formación profesional siempre fue considerada un circuito más desvalorizado de la formación. La ley de ETP pone en un mismo estándar a la formación profesional en conjunto con la educación técnica superior y la educación técnica secundaria. Y eso, la verdad que implicó, si bien en ese momento, digamos, la formación profesional venía de mucho deterioro y en realidad una intencionalidad política más de fortalecer y jerarquizar la educación técnica secundaria, justamente por el nivel de cobertura que tenía a nivel nacional y a la vez por los problemas que tenían las titulaciones vinculadas a las habilitaciones profesionales, la fragmentación curricular que teníamos en el país en ese momento. La ley y todos los proyectos posteriores de implementación más programática tuvieron como centro más la educación técnica secundaria. No obstante esto, me parece que la ley desde el punto de vista de la FP justamente garantizó esto, ponerla en el mismo estándar dentro de la modalidad, una definición muy interesante, una definición que para nosotros es muy rigurosa con respecto a lo que es la formación profesional, que tiene vigencia después de 15 años. La discusión en ese momento, recuerdo, de la FP era la disputa entre la contención social, que la FP debería resolver los problemas de contención social, o bien formar para el mundo de las ocupaciones, para el mundo del trabajo y para la lógica de la empleabilidad. Esta cuestión que estaba muy discutida en ese momento histórico, obviamente piensen ustedes la crisis del 2001, los niveles altos de desempleo, digamos, ese era el marco. Y otra cosa que sí me parece importante de rescatar en ese momento en términos de la discusión, que era muy activa la discusión con respecto a pensar ese marco regulatorio, pensar la ETP como modalidad y como integralidad vinculada al desarrollo socioproductivo. Digamos, había como un fuerte vínculo, una cierta fuerte participación de actores institucionales no educativos, del sector empresarial, del sector sindical, las organizaciones sindicales, que también fueron partícipes en el proceso de construcción social de la ley. Lo cual me parece que esta ley sí se enmarca, y por eso me parece que es relevante, y la verdad que tiene mucha significación para nosotros, tanto para aquel momento como para este momento histórico. Me parece que fue producto de ese diálogo social, ¿no? De esas miradas, de esa diversidad que teníamos en Argentina en aquel momento. Así que esto es lo que más recuerdo de aquella perspectiva, tanto como parte de un equipo central de una jurisdicción, como haber participado en las discusiones más de carácter técnico de la ley. Oscar, en el caso de Agraria, la verdad que no recuerdo mucho con respecto a Agraria en aquel momento. Bueno, yo soy Oscar Bernal, soy director de Educación Agraria. Gracias, Ricardo. La verdad que escuchaba atentamente lo que decían ustedes y yo me remontaba al año 83, cuando era muy joven y empezaba a trabajar en educación agraria. Y la escuela donde empezaba tenía 7 años de vida, donde teníamos una cooperadora formada, bueno, obviamente por padres de esos alumnos que eran todos provenientes del campo y de la zona rural, de un pueblo muy chiquito, y donde para generar recursos y empezar a armar la escuela y los entornos, me acuerdo una anécdota que tuvimos, que fue salir a buscar vidrios en un camión municipal a los campos para poder venderlos y empezar a generar fondos. Pasamos muchos años, como todos saben, años buenos, malos, regulares, buenos, volvimos a los malos, y con esto quiero decir cómo no poner en valor la ley, ¿no? Cuando llegó en el 2006, yo me encontraba como maestro de sección de un entorno, así que desde ese lado me tocó empezar a elaborar los primeros planes.
donde para nosotros también era un chino, donde no teníamos proveedores, donde se nos hacía todo muchísimo más difícil, donde muchos docentes o maestros todavía no creían o no confiaban o no nos animábamos. Y realmente empezamos a armar aquellos primeros planes y me acuerdo que el primer plan grande que tuvimos fue empezar a poner en valor el taller rural. Cuando recibimos la primera partida pudimos construir con los alumnos del taller el piso, levantar las paredes y cerrarlo. Esos planes continuaron armándose en el taller y dotándolos de todas las herramientas que nos hacían falta para ese taller. Al año siguiente me tocó estar como director ya del establecimiento, así que lo viví del otro lado, poniéndole muchísimas más pilas y tratando de entusiasmar a aquellos que no estaban convencidos o que, bueno, realmente todavía desconfiaban. Así que el trabajo fue doble y realmente me llevé una sorpresa tremenda porque se sumaron todos los actores de la escuela, operadoras, los auxiliares, los chicos del centro, nosotros teníamos las residencias. Tengo anécdotas muy lindas y que en algunos casos también hasta nos ponían en igualdad de condiciones con los pibes. En el caso de las residencias, cuando pudimos comprar las primeras sábanas, almohadas, cubrecamas, colchones para los pibes, para que todos puedan tener las mismas condiciones. Nosotros teníamos alumnos de todo el campo, de todos los distintos sectores. En alguna oportunidad para que los chicos que se encontraban lejanos a la escuela pudieran asistir y no tengan la excusa que llegaban tarde a los horarios, también les pudimos comprar bicicletas con todos los elementos de seguridad. También la parte de capacitación. La verdad que pudimos promover capacitaciones para los docentes, pudimos obtener combustible para que los pibes se puedan mover a ser capacitados. Pero también me acuerdo sábado y domingo trabajando para poder presentar los planes y firmando las carpetas, que eran 3 o 4 carpetas de 300 o 400 hojas. Uno ponía los sellos, otro las perforaba y me tocaba ir firmando. Así que la verdad, para la educación agraria no fue menor. Nosotros logramos armar, equipar con todo lo que nuestros alumnos necesitaban y necesitan para poder desarrollarse en los entornos. Desde los elementos de seguridad, todos tenían sus botas, sus equipos para ir a las salas de faena, los elementos indispensables. Me acuerdo de los laboratorios, pudimos armar el laboratorio para que los chicos puedan hacer sus prácticas. La biblioteca, pudimos armar una biblioteca con toda la bibliografía que los chicos necesitaban para poder estudiar. Eso es igualdad para los pibes también, los videos. Así que la verdad que hoy celebro con mucha emoción, porque a Agraria, la educación agraria nos vino muy bien realmente. Luis, sí, acompañame. Ahí te rescato, Oscar. No, la verdad que ahí es muy interesante el planteo que hace Daniel al principio, donde resalta que la ley de educación técnica profesional no es solamente financiamiento, sino que hay toda una idea detrás de la ley y que creo que daría para otro conversatorio entero, digamos, porque es la idea y el financiamiento para concretarla. Eso es lo increíble que tiene, o lo novedoso que tiene en esta historia de idas y vueltas esta ley. Yo ahí quería básicamente comentar 2 o 3 cositas. Ser honesto, yo la primera vez que escuché sobre la ley de educación técnico profesional estaba haciendo una suplencia en la Escuela Técnica de Magdalena y en una jornada institucional se empezó a discutir el tema, se discutía fuerte. Obviamente uno como observador recién estaba empezando, encima de la clase de lengua y literatura, o sea que tampoco estaba en el día a día del taller, y las posiciones se dividían entre esto que marcaba Mariano, digamos, entre el escepticismo de que no va a pasar nada, que esto es política, y el entusiasmo y la garra y la visión y el hambre de oportunidad de aquellos docentes, de aquellos
directivos también, que habían esperado durante muchísimo tiempo un espaldarazo de parte de la política hacia la educación técnica. Entonces, bueno, ese fue mi primer contacto. La suplencia duró 2 meses, así que después perdí la noción de la ley y surgieron otras cosas, la ley de financiamiento educativo, otras cosas que festejé en aquel momento mucho más de cerca. Y mi segundo contacto con lo que es la ley de educación técnico profesional es a través de un sumario. Me hice cargo de una escuela donde el director estaba sumariado por la ejecución del plan de mejora, así que ese es mi segundo contacto, donde me pasan un pendrive con una carpeta y adentro de la carpeta 10 carpetas más y adentro de cada carpeta 5 carpetas más y un Excel y esto y lo otro, y no, obviamente no entendía nada. Y bueno, ese es mi segundo contacto y desde ahí empecé a aprender de qué se trata el plan de mejoras, de qué valiosa es la ley de educación técnica profesional para las escuelas, y ver fundamentar en lo que es la educación agraria, donde siempre, como decía Oscar, se financió como pudo a través de la cooperadora, a través del empeño de los docentes que como se dice habitualmente, tienen la camiseta puesta, ¿no es cierto? Y en ese punto llamar también al entendimiento de que en una escuela agraria los lugares de trabajo de los alumnos son entornos vivos, son producciones, y por lo tanto es una inversión de riesgo. Para una cooperadora comprar gallinas o comprar vacas o comprar insumos es una inversión de riesgo, comprar semillas, gasoil, puede salir mal y puede salir bien, digamos. No es como comprar una herramienta que quizás no hiciste la práctica pedagógica, pero no perdiste plata. En una escuela agraria, ahí sí debe haber cientos de anécdotas de cosas que salieron mal, ¿no? Encima producciones gestionadas por docentes y por estudiantes, que pueden tener todas las ganas del mundo, pero en una práctica pedagógica no es lo mismo que quizás en el marco de una producción. Y entonces, bueno, lo importante que es el plan de mejoras y el financiamiento que propone la ley de educación técnico profesional, en el sentido que en algún punto libera de la tensión entre desarrollar el mejor proceso pedagógico y garantizar la sustentabilidad de la producción que se lleva en marcha, ¿no? Nos pasaba y puede pasar todavía que a veces esa tensión existe, digamos, hacemos lo mejor para el proceso pedagógico, aún a riesgo del proceso productivo, o nos preservamos por lo menos la sustentabilidad del espacio productivo. Así que en ese punto no solo posibilitó ese avance, sino que también eso conllevaba tensiones dentro de los equipos docentes, con las cooperadoras, discusiones entre gente que piensa lo mismo y que tira para el mismo lado, pero que ante alguna experiencia de fracaso después termina discutiendo con un amigo. Y el otro punto, la otra cosa que me permitió el plan de mejora, esto en lo personal, es conocer el SPID, digamos. Cuando tuve que presentar mis primeros planes de mejora desde el C29, era tal la desesperación que no lo podía terminar, que un amigo me dijo: el SPID te mantiene despierto. Y así que sí, aguanté 24 horas imprimiendo y tomando SPID. Así que esas son las cosas que en lo personal, como decía la consigna, me ha posibilitado la ley de TP y el plan de mejora, y lo demás todo éxito. Pero aún así quería reafirmar la primera reflexión, que tiene que ver con esto de cómo pasamos de un momento de escepticismo a lo largo de 15 años, o un poco menos, a después un momento casi de naturalizar una conquista. Por eso me parece muy relevante que hoy estemos generando un espacio de reflexión y de algún modo de bancar la ley de educación técnico profesional, como para que no se naturalice la conquista. Hay muchos docentes nuevos dentro de nuestras escuelas donde estas cosas le parecen, no la vivieron, entonces no pueden sentir que había que salir a juntar vidrio por el campo,
como botellero para después comprar con eso gasoil para el tractor. Entonces, bueno, eso al mismo tiempo que es, en un momento es un obstáculo, después genera también un sentido de militancia de la escuela. Y bueno, hay que transmitirlo de otra manera, y es poniendo en valor y recordando algunas anécdotas en la historia de la escuela. Yo celebro mucho este espacio. Ahí Luis, si me permitís, voy a hacer una primera interrupción para que así no hacemos tan formal el conversatorio, ¿no? Recordaba en esto que vos decías, Luis, lo del escepticismo, nosotros que estuvimos desde el nivel central, y esto para tomarlo como... Yo pensé que me ibas a cobrar el chivo de Speed. No, como para una mirada hacia el futuro. Acá después se dice que no era Speed lo que tomabas, pero no importa. Lo charlamos después del conversatorio. Lo que decía, en ese momento estábamos en el nivel central y muchas escuelas nos decían, no presentamos los planes porque esto no va a suceder. Entonces, lo que tenemos que poner ahora como punto nuevamente de partida, en lo que estamos planteando, tenemos que hacer lo posible para que suceda, si no es la profecía autocumplida. Entonces, luego de la segunda camada de planes de mejora, que tomamos los planes como un punto estratégico por la inversión, empezaron a suceder cosas, y cosas que la ley planteó y que siguen sucediendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que sigue sucediendo y que sucedió últimamente? Es que Superior Técnica esté dentro de la Dirección Provincial de ETP. Por eso, me parece que es importante que escuchemos a la profesora Carla Maglione, que es la directora de Educación Superior Técnica. Gracias, Dani. Bueno, yo voy a dar una anécdota personal. Era estudiante de la universidad, y dentro de la educación siempre me interesó mucho el vínculo de educación y trabajo, y era algo bastante poco explorado en los distintos ámbitos, por lo menos de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires en esos años. Y como yo estaba muy interesada, bueno, siempre iba buscando esos lugares y cursando una materia que era Educación y Mercado de Trabajo, justo en el momento que estaba debatiendo la ley. Y la ley se promulgó cuando terminó la asignatura, así que yo preparé el final de esa materia a partir de un análisis de la ley. Y bueno, y ahora me encuentro 15 años después acá aprendiendo de todos ustedes. Así que bueno, ahí hubo un recorrido desde otro lugar, desde la fascinación que yo tuve al analizar esa ley y ver la acción y el marco que la política le podía dar a las ideas que uno iba construyendo, por lo menos yo en ese momento siendo muy niña. Así que ahora le doy la palabra a Graciela, que también estaba ahí esperando para contarnos su experiencia. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, un gusto, compañeros, participar de este conversatorio con todos ustedes. Bueno, soy directora del CEFAP, y bueno, hay una nueva reconfiguración, así que celebro este aniversario. En lo personal, yo estaba dando, en ese momento, estaba dando mis primeros pasos en la educación, y trabajaba como profe en una escuela técnica. Me impactó mucho y fuertemente la escuela, el vacío que tenía, ¿no?, la escuela técnica, de ese proyecto fundante, digamos, por un modelo económico y político que fue el de los 90. Creo que la ley lo que nos expresa fuertemente, y hoy escuchándolo a todos ustedes, creo que ya lo habían comentado, es la presencia, ¿no?, de un proyecto con una mirada estratégica, y eso, digamos, me pareció que nos marcó la ley, y que justamente nos permitió también poder pensar que cuando hay un modelo de Estado nacional y provincial que pone por delante la educación como derecho,
que creo que, bueno, y que justamente podemos generar a partir de esas políticas que acompañen y que pongan, digamos, en valor a la educación, justamente a la educación técnica, por delante me parece que es muy interesante. Así que bueno, celebro la reconfiguración del CEFAP, justamente por todo lo que expresa la ley, que nosotros justamente ahora, que después les voy a contar. Nada, me sumo, celebrar esta reunión. Me toca presentarme, porque si no me van a retar. Soy Gerardo Marchesini y ocupo ahora la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional. Primero, un placer recordar tener esta reunión con el equipo de trabajo, con todos y todas los compañeros y compañeras que conformamos la ITP de la provincia. Pensaba mientras los escuchaba y en todos los eventos de esta semana ligados al recuerdo de la sanción de la ley, yo quiero rescatar un par de cuestiones que me parecen fundamentales porque, desde el recuerdo, pero también desde el punto de partida hacia adelante, ¿no? Como la doble bisagra. Yo recuerdo mi vivencia, obviamente yo era docente de la escuela técnica, ligado al taller de la escuela, con distintas funciones, también trabajaba en equipos técnicos. Yo recuerdo primero la ferviente participación de los actores de la ETP en la discusión de la ley. Un proceso inédito, pero inédito, para la construcción de una ley. Y ahí hay mucho de decisión política, porque uno, para que se genere una ley de este tipo, con este carácter y con este peso específico propio, se deben dar una serie de condiciones. En Argentina ha venido un proceso de destrucción de su educación técnico-profesional a partir del golpe del 76, con el principio, con el desfinanciamiento del CONE, después la década del 90, y la sanción de la transferencia educativa y la sanción de la ley federal, que es como que le puso el monio a un proceso muy largo. Nos llevó 30 años prácticamente, o 29 años, tener una ley, y durante 3 décadas perdimos el rumbo en ese sentido. Cosa que no había pasado antes en la historia argentina. Si bien había ido idas y vueltas, como es costumbre en nuestra sociedad, pero no de esta magnitud, no de 30 años. Se precipitaron una serie, de hecho la crisis económica social en 2001-2002, y después un proyecto de recuperación de un país pensando en producir, en tener su propia fuerza, en salir de las lógicas neoliberales de los 90, que no fueron propias de la Argentina, sino un proceso a nivel mundial. Entonces se precipitaron una serie de cuestiones todas juntas ahí. Ahora, en ese contexto se podría haber sancionado una ley escribiendo un texto que recupere, o se podría hacer lo que se hizo, ¿no? Que ahí creo que hay una enorme visión estratégica, tanto del que era ministro en ese entonces, que era Daniel Filmo, de María Rosa Almandó, que era la directora ejecutiva del INEP, y llevó adelante esta propuesta, y que la decisión política de Néstor Kirchner, que fue quien, también dando la instrucción de todo lo que había que recuperar en el sistema educativo, y que proveyeron las leyes pilares que hoy tenemos, primero la de educación técnico-profesional. En ese sentido, el carácter estratégico. Ahora, la construcción de esa ley no fue hecha por 5 o 6, que seguramente todos hubiésemos apoyado porque había que recuperarlo. Hubo un proceso muy fuerte de discusión en las escuelas, en los centros, había actividades en los teatros, en los cines de los pueblos, mucho debate, muchas posiciones encontradas, muy federal el debate, muy federal, participaron gremios, sectores empresariales. Bueno, eso nos tiene que enseñar que una cuestión construida con disenso y federalmente tiene mucho más anclaje que otras cuestiones. Esto creo que esa enseñanza nos dejó la ley de educación técnico-profesional, y que fue plasmada en el cuerpo de la ley con la ley establece en artículos 49 y 50 la Comisión Federal de Educación Técnico-Profesional, que es un ámbito realmente, siempre hablamos de federalismo, ¿no?
Todos hablamos de política federal. Ahora, realmente un órgano dentro de educación que tiene carácter de ley y fuerza es la Comisión Federal de Educación de ETP, de la que en este momento, por el cargo que ocupo, soy representante de la provincia de Buenos Aires, pero digo, tiene una larga trayectoria. Hay más de 107 resoluciones del Consejo Federal de Educación, órgano máximo de educación en Argentina, que nacieron en esa comisión. Más de 125 reuniones de comisión. Quiero decir esto, hay un ámbito, a pesar de políticas como las que hemos sufrido los últimos 4 años, con una precarización de la matriz económica, un desfinanciamiento y una fragmentación del sistema educativo a todo nivel, y de la ETP también, pero sin embargo hay lugares que permitieron resistir esto, desde la mirada federal. Creo que eso recalco en la construcción de la ley, y solo fue posible porque hubo una decisión de construirla de esta manera. Uno puede construirlo de muchas maneras. Bueno, me parece que ese es el gran desafío que tenemos para adelante en esto, en lo que está en el debe de la ley, ¿no? En el haber tenemos un montón de cosas, tenemos 1 millón de números, datos y cosas de todo lo que permitió desde equipamiento, crecimiento, oferta, etcétera, de la ley. Yo la sintetizo siempre con 2 cosas: unidad conceptual de la educación técnico-profesional con una gran construcción federal y financiamiento para llevarla adelante. Son las 2 cosas o los 2 ejes que generan las políticas públicas. Y pienso en el debe, que está en el debe de la ley, de este marco de la ley. Y con eso abro, digo, a conversar con todos ustedes del lugar que hoy les toca en la responsabilidad pensar en el debe. Yo creo que nosotros, para la provincia de Buenos Aires, la mitad de la educación técnico-profesional del país, cuantitativamente, casi la mitad del Producto Bruto Industrial argentino, una superficie de 305.000 kilómetros cuadrados, que se le agregan casi 300.000 de plataforma marítima. Digamos, tenemos una provincia casi en el agua, ¿no? Aparte de nuestra provincia, hoy tenemos un enorme potencial para desarrollar. Me parece que en el haber de la ley está, primero esto que por ahí dijeron varios, ¿no? De ustedes. Entender que hubo un proceso de construcción y que hay que sostenerlo, digo, seguir construyendo para adelante. Nunca es un punto de partida. Nos debemos muchísima más inclusión, llegar sobre todo a los sectores más desprotegidos, a las pibas y pibes más vulnerables, a la igualdad de género dentro del ETP, que construyó un montón en estos años. Los números lo dicen, pero falta un montón. Nos debemos una discusión profunda acerca de qué matriz tecnológica y de desarrollo productivo necesitamos para nuestro desarrollo, no para el desarrollo de otros, para el nuestro, para el desarrollo nacional y latinoamericano, en un sistema que es enorme y que requerimos mucha más participación de la educación técnico-profesional, hacerla crecer cuantitativamente y cualitativamente. A mí me parece que esos son los ejes, y no sé por quién seguir, porque si no voy a hablar un montón, pero me parece que determinar, o desde cada uno de los lugares podamos centralizar cuáles son los ejes de desarrollo, qué esperamos o qué tenemos como horizonte, y ese horizonte construirlo colectivamente. Parece que ese es como el desafío para adelante. Yo escuchaba lo que planteaba Gerardo recién, de cómo fue la construcción de la ley, y pensaba también cómo eso instaló un modelo en la ETP, un modelo que se vio notablemente representado en los últimos años, al menos en la provincia de Buenos Aires, en lo que fue la defensa y cómo los alumnos, los chicos y las chicas de nuestras escuelas salieron a bancar con muchos profes algunas cuestiones que estaban vinculadas a las reformas que sabíamos que iban a terminar modificando un escenario totalmente no esperado para lo que era el lineamiento que traía el ETP, cómo salieron a bancar esas cosas y cómo se instaló esa construcción, ¿no? Nosotros estamos pensando y siempre trabajamos, y esta foto que estoy mirando acá de estar todos juntos compartiendo este espacio,
creo que habla de cómo estamos trabajando la ETP de manera integral. Nosotros particularmente, desde la Dirección de Educación Técnica, pensamos que es central abordar cuestiones de capacitación con los docentes, capacitaciones realmente que generen una actualización permanente, o sea, una capacitación que también tenga un valor que se traslade a una mejora en las condiciones laborales, que puedan tener reconocimiento de puntaje. Estamos generando cantidad de acciones a pesar de la pandemia, cantidad de acciones con el sector socioproductivo que realmente se han acercado enormemente con propuestas y estamos, la verdad, sumamente satisfechos con lo que hemos alcanzado, más allá de la adversidad, pero creemos que sí puntualmente nos ha agarrado muy fuerte a todos trabajando en equipo. Si nosotros pensamos que es central el trabajo no solo del nivel en la educación media, sino en las propuestas que seguramente con esta estructura que tenemos nueva, donde superior se integra a la ETP con la posibilidad de lo que es superior técnico, a todas las ofertas que también nos puede acercar formación profesional de otros niveles para poder generar una capacitación constante, ¿no? Creemos que tenemos que empezar a transitar y que hemos empezado a transitar ese camino, de que todos los distintos actores que forman parte de la ETP trabajemos en conjunto y podamos hacer una propuesta que les permita actualizarse a nuestros alumnos de escuelas secundarias, escuelas secundarias agrarias, que permita capacitarse, que permita a su vez también darle oportunidad de formar parte de la educación técnico-profesional a un montón de jóvenes y no tan jóvenes, pero a un montón de ciudadanos que forman parte y que corresponde que tengan esa posibilidad de formarse y dar cumplimiento a los derechos que esta ley también les otorga, al igual que la Ley de Educación Nacional y Provincial. Mariano, con respecto, tomo algo que vos decías recién y un poco leyendo los comentarios que se están planteando en este vivo, vos tomabas el tema de la defensa que se hizo en los últimos años sobre determinados intentos que hubo de recortar la educación técnico-profesional, centralmente la educación técnica, la educación agraria, y cómo los jóvenes salieron a la calle. Y acá, acompañando por supuesto a los docentes, o acompañándose mutuamente y defendiendo lo logrado durante muchos años. Y acá es importante destacar para los compañeros y para las compañeras que nos están escuchando que esta dirección provincial ha generado uno de los ejes de trabajo, que es la incorporación de una línea de los jóvenes y su lugar estratégico en la ETP. Y hoy nos están acompañando alumnos, presidentes de centros de estudiantes, exalumnos de escuelas técnicas que tuvieron una activa participación en el momento, y la verdad que debemos destacar porque fue muy activa la participación de los alumnos en defensa de la escuela técnica, y por contrapartida, cuando se decía que se bajaba la carga horaria porque los alumnos no podían estar adentro de la escuela porque se cansaban, muchos alumnos salieron a la calle a defender ese espacio, porque sabemos que la educación técnico-profesional, la escuela técnica, la escuela agraria, el centro de formación profesional, la educación técnica superior, constituyen un espacio especial, de un espacio de contención, donde muchos de nosotros nos desarrollamos no solo en la parte cognitiva, sino también en las amistades y en lo vincular. Y el otro aspecto que quería tomar de lo que vos decías recién, Mariano, bueno, en el conversatorio que estuvo Gerardo con la subsecretaria de Educación y con María Rosa Almandós, que fue una de las personas que llevó adelante, que piloteó la Ley Nacional de ETP, se planteó el tema de la reformulación de los profesorados técnicos. Esto tiene que ver con jerarquizar la profesionalización de los docentes, porque en la medida que estemos todos mejor capacitados, vamos a poder mejorar la ETP, porque no solo con dinero vamos a mejorar la ETP,
si no la vamos a mejorar con las acciones nuestras de cada día, de todos nosotros, de cada uno de nosotros, de los alumnos, de los docentes, nuestra de nivel central, que es muy temporal, porque sabemos cómo es esto, pero lo que es importante es dejar el camino planteado para los que nos sucedan, puedan seguir fortaleciendo la ETP y no retroceder en este paso tan importante que hoy estamos recordando, que fue esta ley, y también teniendo en cuenta que es, creo que la única modalidad, Gerardo por ahí me va a ayudar con esto, una de las únicas, que tiene una ley nacional propia, y que es una de la ley donde se plantea un fondo para poder fortalecerla. Y también, como charlamos siempre, también con Ricardo, sobre el aspecto de la formación profesional continua y no solo la formación profesional inicial, que eso va a fortalecer una mirada hacia adelante de un país productivo y no de un país donde nos hace recordar a los más viejos la propaganda de la silla, ¿no? Que la silla nacional se rompía y que teníamos la posibilidad de elegir las sillas importadas. Nosotros queremos que la silla nacional sea la más fuerte de todas, porque eso le va a dar trabajo a todos los argentinos y las argentinas. Gerardo, creo que quizás te veo cara de... Estoy mirando esto, viste, esta cosa de la virtualidad nueva, estaba mirando los mensajes que mandaban esto del esta situación excepcional la que nos toca atravesar, ¿no? A todos, y la verdad que también aprovechar para mandar a los que nos están viendo un gran saludo y agradecimiento profundo al sostenimiento de todas las actividades aún en este contexto difícil, excepcional, pero bueno, que también apela como siempre a la identidad de la educación técnico profesional, ¿no? Tenemos mucho más que ejemplos de solidaridad, de construcción, de ponerse siempre a disposición de cada una de nuestras comunidades para tratar de aportar lo que se puede, lo que hay. Y eso se vio en la construcción de elementos de protección, en la generación de alimentos para reforzar el servicio alimentario, etcétera. A las pibas y los pibes de los centros de estudiantes en esta línea de jóvenes IETP y digo, en esto de ir a buscar a sus compañeros, aquellos que están justamente con menos posibilidades y tratar de subirlos al barco. En este barco estamos todos, es difícil, pero bueno, reflexionaba con respecto a eso porque estaba leyendo algunos mensajes que justamente hablaban sobre ese tema. A mí me parece que interpelarla desde cada uno de los lugares. Yo escuchaba lo que decías recién, entre otras cosas, lo de formación profesional, también lo charlamos siempre con Ricardo. Digo, que me parece que por ahí podés charlar un poco. Hay un programa muy ambicioso con respecto a la formación profesional que tiene que ver con el parámetro de la ley, de haberle dado la entidad dentro de la modalidad, y que es verdad que todavía no está en el debe. Está en el debe. Sí. A ver, nosotros, digamos, desde la provincia sí estructuramos un plan estratégico alrededor de cómo fortalecer y desarrollar la formación profesional en este contexto histórico, en este momento histórico, pero justamente pensando esta cuestión de llevar a niveles de mayor institucionalización de la formación profesional en la provincia, ¿no? La provincia explica casi el 50% de la oferta de formación profesional del país. Tenemos 350 instituciones y circulan 200.000 estudiantes por la formación profesional en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que nosotros, digamos, entendemos ya la formación profesional no con la perspectiva del viejo esquema de la capacitación laboral o la formación profesional en los niveles más bajos de la formación solamente, sino pensamos mucho ya el sistema de FP, lo pensamos en clave de pensar la formación profesional inicial y continua. Entendiendo la formación profesional inicial y continua como un sistema que se realimenta y a la vez se articula con distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Y ahí sí nosotros que estamos pensando en la formación profesional, obviamente, para los trabajadores, ocupados, desocupados,
En este momento estamos en un contexto de emergencia social y ocupacional muy fuerte, tenemos 2 dígitos de desempleo, 50% de nuestros compatriotas en niveles de pobreza, básicamente la población económicamente activa, el 50% no tiene un nivel de calificación profesional de niveles 1, 2, 3, sino está bastante descalificado respecto a la cuestión más del mundo del trabajo, inclusive en términos de los niveles de escolaridad. El 50% de nuestros trabajadores y trabajadoras alcanzaron un nivel de escolaridad primaria. Esto entendemos nosotros que hay un principio ahí que opera de justicia social y educativa, y que creemos que la formación profesional es una herramienta estratégica justamente para mitigar y para resolver parte de estos problemas. Con respecto a esta mirada, a este horizonte que nosotros estamos planteando de la provincia de Buenos Aires, primero sí articular fuertemente la formación profesional con la modalidad de jóvenes y adultos, en clave de una articulación virtuosa entre mayores niveles de calificación profesional de los trabajadores en la progresión de la AFP, articulado con la terminalidad educativa. Esto para nosotros sí es un eje que casi tiene que ser permanente, que ya no puede pensarse la formación profesional sin la articulación con mayores niveles de escolaridad, porque justamente lo que implica mayores niveles de complejidad tecnológica, se requiere esta plataforma de formación general. Luego, pensar la formación continua. La verdad que cuando uno analiza los sistemas a nivel internacional, a nivel regional, lo que uno observa es que los sistemas de formación profesional cada vez más se constituyen más como sistemas de formación continua, y ahí sí lo que estamos pensando y articulando desde con los colegas del equipo, sí como articular la formación profesional continua con la educación técnica secundaria y la educación técnica superior. Ahí nos parece que está la clave justamente de esta integralidad. Cómo reconocer parte de la formación profesional inicial y la formación profesional continua en las trayectorias de educación técnica superior o en las trayectorias de educación técnica secundaria. Esto entendemos que justamente la formación profesional es como la interfase que puede rearticular la integralidad del sistema. No, decía que ahí Ricardo va a recuperar el espíritu de la ley, ¿no? Porque esa es la unidad conceptual de la educación técnico-profesional que decíamos al principio, y de qué tipo de articulación. Si no hay un desarrollo sobre la formación profesional continua, es muy difícil este tipo de articulación. Por eso los dos campos pensaban en las cuestiones más estratégicas o prioritarias dentro de qué campo, de qué familias profesionales, y cómo articula eso con los desarrollos de tecnicaturas superiores, ¿no? Las tecnicaturas medias son más estables, o están más estabilizadas, si bien hay nuevas y obviamente van cambiando los perfiles, y hay que rever también algunos contenidos y actualizaciones constantes, pero es más estable desde el punto de vista del perfil, y ahí, bueno, nada, me estoy metiendo en el terreno de Carla, pero digo, la priorización y justamente para dónde vamos, ¿no? Ahí en superior. Sí, bueno, en estos próximos años, no los próximos 15 años de la ley, capaz que poder pensar, por lo menos para el nivel superior, articulando con toda la modalidad de TP, ¿no? La provincia como un espacio muy nuevo, que la dirección de superior esté pensada como parte de toda la modalidad, y me parece que uno de los grandes desafíos para el que tenemos que pensar tanto la oferta como los planes de estudio, los diseños curriculares, los perfiles formativos, también la caracterización y el reconocimiento social que necesitan tener tanto las carreras como las instituciones de las tecnicaturas superiores. Son carreras e instituciones con quizás poca pregnancia en algunos ámbitos, y tenemos que poder darlas a conocer, y para eso tenemos que trabajar fuertemente en la construcción, digamos, de la identidad como parte del nivel superior de la educación de la provincia y la modalidad técnica. Y para eso tenemos que, me parece que, trabajar mucho en algo que abre la ley, que plantea la ley y que no se ha desarrollado demasiado, que son plantear los planes diversificados y especializados, ¿no? Para los egresados de escuelas técnicas dentro de la misma familia profesional, o para jóvenes de cualquier otra modalidad del sistema. Me parece que eso es un camino
muy interesante y que, bueno, nos convoca, en este caso estoy yo en la dirección, pero parece que nos convoca a todos, digamos, desde la modalidad, poder pensar la integralidad de la educación técnico-profesional y en particular la identidad de la educación técnica en el nivel superior. Sí, yo creo que en el caso de la Tecnicatura Superior y FP, la verdad que nosotros venimos pensando esta idea de cómo un sujeto joven y adulto puede llegar a obtener, a construir en el proceso de profesionalización un título técnico, o sea, un título técnico justamente sin pasar por la tecnicatura de nivel secundario. Cómo ingresando por la formación profesional inicial, articulando con la terminalidad educativa, articulando con la tecnicatura superior, puede de esa manera, en forma progresiva, justamente pensando incrementar la cobertura, incrementar la cantidad de matrícula, la cantidad de acceso, de posibilidades. Incluso el desarrollo de los postítulos técnicos, ¿no? Que podrían servir tanto para técnicos secundarios como para técnicos superiores o la formación profesional continua, digamos, y tender siempre a mayores niveles de cualificación. Claro. Ampliar la base social, ¿no? Claro. La base social de la ATP hay que ampliarla, y también los circuitos ligado agraria, ¿no? Porque tanto en la formación profesional ligada a certificados del agro, a los CEA, a los regímenes de alternancia, dentro del arraigo y la vuelta a los sectores rurales es una línea estratégica de la provincia, no solo de educación. Ahí nos vamos a interpelar fuertemente. Si algo, entre todas las lupas, ¿no?, que nos pone la pandemia y desnuda las deficiencias estructurales, la hiperconcentración de la población en los centros urbanos, hoy se pone mucho más de manifiesto con todo lo que hizo acarrea. Ahora es imposible que la gente se arraigue si no hay oportunidades de desarrollo y de trabajo sustentable. Entonces ahí hay mucho que hacer y mucho que interpela a la educación técnico-profesional en la articulación justamente de la educación agraria y de este circuito, ¿no?, de la formación continua y de lo superior. Digo, para los compañeros de agraria, que sé que lo están trabajando y pensando fuertemente como línea. Totalmente. Y en este sentido, reafirmar el punto que plantea Ricardo, ¿no?, que los desafíos en primer lugar son de inclusión en este nivel de crisis en el que nos encontramos, donde de inclusión educativa, de inclusión de género, de inclusión en el mercado laboral, con una desocupación de 2 dígitos, de inclusión de los pobres en la economía, donde tenemos un 40% de pobreza, digamos. Así que hay un desafío muy importante y urgente, que es el de la inclusión. Y en ese aspecto también pensar qué rol juegan las escuelas y qué rol juega la escuela agraria en los procesos de desarrollo local, de transformación de materias primas y de abastecimiento local. No solo de desarrollo, sino también de abastecimiento local. En ese punto yo creo que también un poco favorecido o muy favorecido por la ley de educación técnico profesional, las escuelas agrarias, los CEA y los SEC se encuentran en condiciones de contribuir fuertemente en esos procesos. Así que son desafíos de naturaleza. Se están acompañando un montón en esta cuestión. Está posicionando a la mujer en un nuevo espacio. La educación técnico profesional es de todos. Ya no hay mujeres varones, somos todos juntos conformando este sistema, como nos ven acá en este momento, en esta cámara. Y bueno, feliz de haberlo transitado en el sistema. Así que, Gerardo, te dejo para que hagas el cierre vos. Gracias. Cerramos, no sé si alguna compañero o compañero quiere algo más, si no teníamos decir algo más, agregar en esta apretada recorrido sobre el festejo de los 15 años de la ley y los desafíos para adelante. Si no, cierro con lo siguiente. A mí me parece que nosotros tenemos en el marco de
la construcción de cómo se hizo la construcción de la ley nacional, de esto que estuvimos recorriendo ahora rápidamente. Tenemos un aprendizaje y una deuda. Una gran deuda que tenemos en la provincia de Buenos Aires es generar, discutir y construir una ley provincial de educación técnico-profesional. Leyes que la ley nacional nos encomendó a las jurisdicciones, y me parece que es por el camino que se construyó la nacional, es el camino del debate, de la construcción, de las miradas distintas, del prisma que siempre da las distintas opiniones, los distintos sectores involucrados en la educación técnico-profesional. Me parece que es un gran desafío y un debe grande para nuestra provincia, y que vamos a tomar el compromiso de llevarlo adelante. Así que vamos a tratar de llevar a todos y todas a esta construcción, no solo desde los niveles centrales, sino básicamente desde los actores y fuerzas que conforman la educación técnico-profesional. Yo les agradezco a todos por el espacio, a los que nos están escuchando, a los que después nos escucharán grabado, y no sé cuántas cosas que maneja Jere y los chicos de centros de estudiantes, a los que otra vez les agradecemos enormemente la colaboración y todo el trabajo que están haciendo. Así que nos vemos. Tengo que cerrar, tengo que cerrar con algo, no, ya está. Digo, decir gracias, tengo que todo decir gracias. Y nos vemos en el próximo vivo, que no sé cuándo va a ser, porque mientras dure la pandemia vamos a estar con este formato haciendo otras presentaciones seguramente, pero bueno, un enorme agradecimiento también a todo este equipo de trabajo que día a día muestra su compromiso y sus ganas de ponerle el hombro a la situación. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Gracias a todos. Gracias, muchas gracias.